Evangelio de hoy. Domingo 21 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 13. Jesús dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador, y este fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás ser mi administrador. El administrador pensó: ¿qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? No tengo fuerzas para acabar. Y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que, cuando me destituyan del cargo, haya quienes me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo. Siéntate enseguida y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el Señor a aquel administrador injusto, por haber actuado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más astutos con los suyos que los hijos de la luz. Y yo os digo: hacedos amigos con el dinero injusto, para que, cuando ya no podáis, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Sí, pues, no habéis sido fieles en el manejo del dinero injusto. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas encontramos una de las parábolas más desafiantes que Jesús pronunció, conocida comúnmente como la parábola del administrador astuto o del mayordomo infiel. En este pasaje, Jesús no solo nos cuenta una historia sobre un hombre que se enfrenta a la pérdida de su puesto, sino que nos invita a reflexionar sobre el uso que damos a los recursos que Dios nos ha dado, y cómo esto refleja nuestra fidelidad en el reino de Dios. A través de esta parábola, Jesús nos ofrece valiosas lecciones sobre la administración, la sabiduría, la honestidad y, sobre todo, la prioridad que debemos dar a las riquezas celestiales sobre las terrenales. El administrador infiel, un modelo de astucia mundana. La parábola comienza presentando a un administrador que es acusado de malgastar los bienes de su amo. En respuesta a esta acusación, el administrador, al darse cuenta de que pronto será despedido, decide actuar rápidamente y con astucia para asegurarse de un futuro en el que no sufrirá carencias. En lugar de enfrentarse a la pérdida de su trabajo con desesperación, opta por un plan audaz: llamar a los deudores de su amo y reducir sus deudas. Al hacerlo, no solo gana el favor de aquellos con quienes negocia, sino que también se asegura de que, una vez fuera de su puesto, será recibido en sus casas.
A primera vista, este administrador parece ser un modelo de astucia y pragmatismo. Actúa con rapidez, tomando decisiones audaces que le aseguran un futuro de seguridad, aunque lo haga a expensas de la honestidad y la integridad. Sin embargo, lo que Jesús nos señala con esta parábola es que, aunque el administrador actuó con astucia, lo hizo para asegurar su bienestar material y temporal. Lo que nos invita a una reflexión profunda sobre el modo en que manejamos los recursos que se nos han confiado. La clave de esta parábola radica en el contraste entre la astucia mundana y los valores del reino de Dios. La valoración de lo terrenal frente a lo celestial. Uno de los aspectos más importantes de esta parábola es el contraste que Jesús establece entre las riquezas terrenales y las riquezas celestiales, a través de la acción del administrador. Jesús nos desafía a considerar cuál es nuestra verdadera lealtad. Estamos trabajando y haciendo uso de nuestros recursos únicamente para asegurar nuestra estabilidad y comodidad en este mundo. ¿O estamos invirtiendo nuestras vidas y posesiones en los valores eternos del reino de Dios? En este sentido, la parábola no condena las riquezas en sí mismas, sino la manera en que las utilizamos. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros recursos, ya sean materiales, espirituales o de tiempo, están siendo utilizados para propósitos que trascienden este mundo. Si bien es necesario proveer para nuestras necesidades y las de los demás, es igualmente esencial que no pongamos nuestra esperanza ni nuestro corazón en las riquezas terrenales, que son temporales y pueden desvanecerse en un instante. El verdadero discípulo debe ser consciente de que su tesoro no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de entregar por amor a Dios y a su prójimo. La fidelidad en lo poco y lo mucho. Jesús también resalta la importancia de ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. En el versículo de este pasaje se nos dice: el que es fiel en lo más pequeño, también lo es en lo más grande. Este principio nos desafía a examinar nuestra actitud frente a las pequeñas cosas que Dios nos ha dado. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, podemos ver las pequeñas responsabilidades como algo insignificante. Pero Jesús nos enseña que en lo pequeño también se forma nuestro carácter y nuestra fidelidad. La parábola nos llama a ser administradores responsables, incluso cuando las tareas que tenemos no parecen ser importantes, o cuando nuestros recursos son limitados. La verdadera prueba de la fidelidad radica en cómo manejamos lo que tenemos, no en lo que deseamos tener. Si somos fieles en las pequeñas oportunidades que Dios nos da, podremos manejar con sabiduría y responsabilidad las mayores bendiciones que Él decida darnos. Así, nuestras decisiones diarias, desde el manejo de nuestras finanzas hasta el trato con los demás, son una oportunidad para mostrar nuestra lealtad al reino de Dios. La crítica a la avaricia y la explotación. Otro aspecto de esta parábola es la crítica implícita a la avaricia y la explotación, que a menudo acompaña a la acumulación de riquezas. El administrador infiel no muestra ninguna preocupación por la justicia en su trato con los deudores. Su objetivo es simplemente asegurarse un futuro seguro para él mismo. Esta actitud nos recuerda cómo, en el mundo actual,
A menudo las decisiones económicas se toman sin tener en cuenta la justicia o el bienestar de los demás. La avaricia y el deseo de acumular riquezas sin escrúpulos se han convertido en una norma en muchas sociedades. Y la parábola nos llama a cuestionar esta mentalidad. La vida cristiana se basa en el principio de amar al prójimo como a uno mismo. Y esto implica no solo compartir nuestras riquezas con los necesitados, sino también actuar con integridad y justicia en nuestras relaciones comerciales y financieras. Jesús nos invita a vivir de manera opuesta al administrador infiel, actuando con honestidad y generosidad, y evitando la explotación de los demás en la búsqueda de nuestro propio beneficio. El cristiano es llamado a vivir con una conciencia ética que refleje los valores del reino, donde la justicia y la equidad prevalecen. La lealtad a dos amos. En el versículo de la parábola, Jesús dice de manera contundente: ningún siervo puede servir a dos amos. Esta afirmación nos lleva a una reflexión profunda sobre las prioridades en nuestra vida. ¿A quién servimos realmente? La parábola nos recuerda que no podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y las riquezas materiales, ya que el amor a las riquezas nos aleja de nuestro compromiso con el reino de Dios. Si buscamos en primer lugar la seguridad material, el éxito económico o el poder terrenal, nuestra vida será un reflejo de esa búsqueda, y no de los valores de Dios. La pregunta que nos plantea Jesús es directa y desafiante. ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestra vida está centrada en la acumulación de riquezas, o en la búsqueda de placer y comodidad, estamos sirviendo a un amo que no nos llevará al reino de Dios. Sin embargo, si nuestro servicio a Dios es lo más importante en nuestra vida, si Él es nuestra prioridad, entonces seremos fieles a su llamado. Y buscaremos un tesoro que no se corrompe ni se pierde. La lealtad a Dios implica una vida de entrega y servicio, donde nuestras riquezas, talentos y recursos están puestos al servicio del reino. El llamado al desapego de las riquezas materiales. Una de las enseñanzas más claras de esta parábola es el llamado al desapego de las riquezas materiales. Aunque no se nos prohíbe tener riquezas, Jesús nos advierte de que éstas no deben ser nuestra fuente de seguridad ni nuestro objeto de adoración. Las riquezas pueden proporcionarnos una falsa sensación de control y estabilidad, pero en realidad son temporales y pueden desvanecerse rápidamente. En un mundo donde la acumulación de bienes es vista como un signo de éxito, Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestra vida. El desapego no significa vivir en la pobreza absoluta o rechazar el bienestar material, sino reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y debe ser utilizado para su gloria y para el bien de los demás. El cristiano está llamado a ser un buen administrador de los bienes que Dios le ha dado, y a usar esos bienes para promover la justicia, la equidad y el amor al prójimo. El verdadero tesoro no está en las riquezas materiales, sino en la relación con Dios y en el servicio desinteresado a los demás. La administración en el reino de Dios, un llamado a la responsabilidad. El llamado a ser administradores fieles de lo que Dios nos ha dado es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. A través de esta parábola,
Él nos recuerda que somos simplemente mayordomos de los recursos que poseemos. No somos dueños absolutos de nada, sino que estamos llamados a gestionarlo todo, según los principios del reino de Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad en el uso de nuestros bienes y talentos. Cada recurso que poseemos, ya sea dinero, tiempo, habilidades, o incluso nuestra salud, es un don de Dios que debemos utilizar para su gloria y para el bien de los demás. El concepto de ser un buen administrador es un recordatorio de que nuestras decisiones, tanto grandes como pequeñas, tienen un impacto. Como discípulos, nuestra vida debe ser una constante reflexión sobre cómo estamos manejando lo que Dios nos ha dado. No se trata solo de la cantidad de recursos, sino de la intención con la que los usamos. Ser un buen administrador implica tomar decisiones sabias y justas que honren a Dios, y reconocer que todo lo que tenemos es para su propósito, y no para nuestro propio beneficio egoísta. El principio de la generosidad radical. Un aspecto clave del buen uso de los recursos en el reino de Dios es la generosidad. La parábola nos invita a preguntarnos: ¿estamos utilizando nuestras riquezas no solo para nuestro propio beneficio, sino para bendecir a los demás? Jesús enseña que el buen administrador es aquel que no solo se asegura de su propio futuro, sino que también extiende su mano a los demás, especialmente a los pobres, necesitados y marginados. La generosidad, entonces, no es solo un acto de caridad, sino una forma de vivir que refleja la naturaleza misma de Dios, quien es generoso y amoroso. La generosidad radical es un testimonio de nuestra fe en un Dios que provee y cuida de nosotros. Jesús nos enseña que no debemos temer perder lo que tenemos por dar a los demás, ya que en el reino de Dios, lo que damos no se pierde, sino que se multiplica de formas que trascienden el entendimiento humano. La generosidad no solo beneficia a aquellos que reciben, sino que también transforma a quienes dan, porque nos acerca más al corazón de Dios. El buen administrador no guarda celosamente para sí lo que tiene, sino que comparte con otros, confiando en que el Padre Celestial proveerá lo que necesite. El contraste entre los valores del mundo y los valores del reino. Uno de los grandes contrastes que se presenta en esta parábola es el que existe entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. El administrador infiel actúa con astucia y egoísmo para asegurar su bienestar material en este mundo, mientras que Jesús nos llama a vivir con los valores de un reino eterno, donde la justicia, la generosidad, la humildad y la fidelidad son fundamentales. El mundo nos invita constantemente a acumular riquezas, a buscar poder y seguridad a través de lo material. Jesús, por su parte, nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Este contraste se extiende a nuestras prioridades diarias. ¿A qué estamos dando nuestro tiempo y energía? ¿Nos centramos en acumular riquezas terrenales y propiedades materiales? ¿O estamos invirtiendo en el reino de Dios? Las prioridades de los discípulos de Cristo deben reflejar un enfoque en lo eterno, lo que realmente perdura, en lugar de vivir para acumular bienes materiales.
Estamos llamados a vivir para servir a los demás, a amar a Dios y a construir un futuro eterno basado en el amor, la justicia y la paz. Así, nuestra vida se convierte en una inversión en el reino de Dios, donde el verdadero tesoro se encuentra. El poder transformador del arrepentimiento. A pesar de que la parábola comienza con una imagen de un administrador infiel, también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la transformación que puede ocurrir a través del arrepentimiento. La historia no termina con el administrador perdiendo su puesto, sino que, a través de su astucia, se asegura un futuro de seguridad. De manera simbólica, este acto de reducción de las deudas podría interpretarse como un acto de arrepentimiento y restauración. Aunque el administrador actuó con intenciones egoístas, la forma en que gestionó su situación ofrece una lección importante. Siempre hay una oportunidad de rectificar, de tomar decisiones sabias y de buscar la restauración en nuestras relaciones con Dios y con los demás. El arrepentimiento no solo es un proceso personal de reconocimiento de los errores cometidos, sino también un camino hacia la restauración de la relación con Dios y con el prójimo. En nuestra vida cristiana, el arrepentimiento implica un giro hacia los valores del reino de Dios. No importa cuán lejos hayamos ido en nuestra dependencia de los valores mundanos, siempre hay un camino de regreso. Una oportunidad para vivir de acuerdo con los principios divinos. La parábola nos recuerda que, aunque la vida en este mundo sea impredecible y, a veces, injusta, siempre podemos elegir vivir según los principios del reino. La fidelidad en las pequeñas cosas y la confianza en lo que Dios da. Un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús es la fidelidad en las pequeñas cosas. La parábola del administrador infiel subraya que quienes son fieles en lo pequeño serán fieles también en lo grande. Es fácil pensar que solo cuando tenemos grandes riquezas o grandes responsabilidades podremos ser fieles a Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera fidelidad se muestra en los detalles cotidianos, en cómo manejamos las pequeñas responsabilidades que Dios nos ha dado. Cada día, cada decisión, cada recurso que administramos, es una oportunidad para demostrar nuestra lealtad a Dios. El llamado a ser fieles en lo pequeño nos desafía a no subestimar las pequeñas oportunidades de servicio, generosidad y justicia. A menudo, buscamos grandes oportunidades o logros, pero olvidamos que la vida cristiana se construye sobre las decisiones cotidianas. Si somos fieles en lo que tenemos, Dios nos dará más para administrar, ya que Él confía en aquellos que muestran integridad y responsabilidad. La fidelidad en las pequeñas cosas es una forma de honrar a Dios. Y esta fidelidad es recompensada con una mayor confianza y responsabilidades en su reino. La invitación a un cambio de perspectiva, vivir para lo eterno. La parábola del administrador infiel nos invita a un cambio de perspectiva. Vivir no para lo temporal, sino para lo eterno. Jesús nos recuerda que el dinero y los bienes materiales son efímeros, pero las riquezas celestiales son eternas. La verdadera prosperidad no se encuentra en las posesiones terrenales, sino en la fidelidad al llamado de Dios y en el servicio a su reino.
Este cambio de perspectiva no solo afecta nuestra relación con las riquezas, sino con el sentido mismo de nuestras vidas. Este llamado a vivir para lo eterno es radical y contracultural. En un mundo que constantemente nos presiona a acumular, a gastar y a consumir, Jesús nos desafía a cambiar nuestra visión, a poner nuestra confianza no en lo que poseemos, sino en lo que Dios ha preparado para nosotros. Vivir para lo eterno implica vivir con la convicción de que nuestras vidas tienen un propósito más allá de la temporalidad, y que nuestra verdadera recompensa está en el reino de Dios. La lección sobre el uso de los bienes materiales. El uso de los bienes materiales, tal como nos enseña esta parábola, no es un asunto trivial. En muchas ocasiones, caemos en la tentación de pensar que lo que tenemos es solo fruto de nuestro esfuerzo y habilidades personales. Pero lo cierto es que todo lo que poseemos, incluso nuestras capacidades y talentos, son dones que Dios nos ha dado para ser usados de manera responsable. El hecho de que el administrador infiel haya utilizado de manera astuta los bienes de su amo para garantizar su futuro temporal nos invita a pensar en cómo estamos utilizando las bendiciones que Dios nos ha dado. Estamos utilizando nuestras riquezas, habilidades y oportunidades para construir un futuro eterno. ¿O estamos simplemente buscando una satisfacción inmediata y terrenal? La lección es clara. Debemos utilizar lo que tenemos para los fines del reino de Dios. El contraste entre los valores del mundo y el reino de Dios. En la parábola, el administrador actúa de acuerdo con las reglas del mundo. Aprovecha su posición y su astucia para asegurar su bienestar personal. En cambio, el reino de Dios sigue reglas completamente diferentes. En este reino, la generosidad, la justicia y la fidelidad son las normas que rigen nuestras vidas. La parábola pone de manifiesto el contraste entre estos dos sistemas de valores. Mientras el mundo nos enseña a aferrarnos a nuestras riquezas y a asegurarnos un futuro por medio de la acumulación de bienes, Jesús nos llama a vivir de acuerdo con los valores de su reino, donde la generosidad, el desprendimiento y la fe son los verdaderos tesoros. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos permitiendo que el reino de Dios transforme nuestras prioridades y nuestra manera de vivir? La importancia de la generosidad en la vida cristiana. En esta parábola, la generosidad no es solo un acto de dar, sino una actitud que refleja la comprensión de que nuestras riquezas no son solo para nosotros, sino para el bien de los demás. El administrador, al reducir las deudas de los demás, actúa generosamente, pero lo hace con un interés propio, buscando asegurar su futuro material. Sin embargo, Jesús nos llama a una generosidad más profunda, aquella que no busca una recompensa o un beneficio personal, sino que se da sin esperar nada a cambio. La generosidad cristiana es un reflejo del amor de Dios por nosotros, y está llamada a ser un testimonio de su gracia y misericordia. Vivir generosamente es vivir con la convicción de que nuestra vida no está centrada en lo material, sino en el servicio a los demás. La astucia mundana frente a la sabiduría divina. El administrador astuto de la parábola muestra una habilidad notable para actuar en su propio beneficio.
Pero Jesús, a través de esta historia, no está recomendando su comportamiento, sino invitándonos a reflexionar sobre cómo usamos nuestra sabiduría. Si bien el administrador usó su astucia de manera egoísta, Jesús nos llama a ser astutos, pero con una motivación diferente. En lugar de actuar para nuestro propio beneficio, debemos usar nuestra sabiduría para la gloria de Dios y el bien de los demás. La astucia mundana es una estrategia basada en el interés propio y en la manipulación de las circunstancias, mientras que la sabiduría divina busca siempre la justicia, el amor y la integridad. Jesús nos anima a ser sabios en nuestras decisiones, pero con el propósito de edificar el reino de Dios, y no de simplemente asegurarnos un bienestar material. La inversión en lo eterno. El llamado a vivir con una visión eterna es uno de los puntos más profundos de esta parábola. Jesús nos recuerda que las riquezas materiales son pasajeras y que, al final, lo que realmente importa es lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. Al invertir nuestras riquezas y recursos en los propósitos de Dios, estamos invirtiendo en un tesoro que no se corrompe ni se destruye. La invitación de Jesús es clara. Nuestras decisiones deben ser vistas a través de la lente de la eternidad. Estamos utilizando nuestras riquezas para acumular cosas que se desvanecerán. ¿O estamos invirtiendo en lo que realmente tiene valor eterno? La vida cristiana es una vida de propósito eterno. Y cada acción que tomamos debe reflejar esta perspectiva. La fidelidad en las pequeñas cosas y su recompensa eterna. La parábola también destaca la importancia de ser fieles en lo que nos ha sido confiado, incluso en las cosas pequeñas. Jesús nos enseña que la fidelidad en lo poco prepara el terreno para ser fieles en lo mucho. Si bien las riquezas materiales pueden parecer el tema principal de la parábola, el principio subyacente es la fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Las pequeñas decisiones diarias, las interacciones con los demás, la administración de nuestro tiempo y nuestros recursos. Todas estas son oportunidades para ser fieles. Jesús promete que aquellos que son fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. Esto no solo se refiere a nuestras posesiones materiales, sino también a cómo administramos nuestras relaciones, nuestras responsabilidades y nuestra vida espiritual. El peligro de servir a dos amos. En el versículo Jesús menciona que ningún siervo puede servir a dos amos. Este es uno de los puntos más importantes de la parábola. Y tiene una implicación directa para nuestra vida diaria. No podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y el dinero, o entre Dios y cualquier otro ídolo que busque apoderarse de nuestro corazón. El servicio a dos amos lleva inevitablemente a la división, a la confusión y a la falta de enfoque. Jesús nos llama a una lealtad total y exclusiva a Él, lo que implica que debemos hacer de Él nuestra prioridad en todos los aspectos de nuestra vida. Si buscamos servir a Dios y a las riquezas, nuestra relación con Él se verá comprometida. Debemos hacer una elección consciente de a quién servimos, ya que solo con una devoción plena y total a Dios podremos vivir de acuerdo con su voluntad. El valor de la honestidad en la administración. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la honestidad en la administración. El administrador
Aunque astuto, es claramente deshonesto al reducir las deudas de otros para su propio beneficio. Jesús nos llama a ser transparentes, honestos y fieles en todas nuestras acciones. La honestidad es un principio fundamental del reino de Dios. Al ser administradores de los recursos que Dios nos ha dado, debemos manejarlos con integridad, sin engaños ni manipulaciones. La honestidad no solo es una cuestión ética, sino una forma de vivir que honra a Dios y refleja su carácter. La invitación a una vida de servicio y sacrificio. Finalmente, la parábola del administrador infiel nos invita a vivir una vida de servicio y sacrificio. El reino de Dios no se construye sobre el egoísmo o el interés propio, sino sobre el amor sacrificial y el servicio desinteresado a los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, especialmente para los más necesitados. Esta vida de servicio implica sacrificar nuestros propios intereses y comodidades para servir a Dios y a los demás, poniendo en práctica los valores del reino en nuestro día a día. La sabiduría en las decisiones cotidianas. La parábola también destaca la importancia de la sabiduría en nuestras decisiones cotidianas. El administrador actuó de manera astuta para asegurar su futuro. Pero Jesús nos llama a usar nuestra sabiduría de manera más profunda, enfocándonos en los principios del reino. La sabiduría cristiana no solo se trata de tomar decisiones inteligentes, sino de tomar decisiones que reflejan los valores del reino de Dios. Estamos tomando decisiones que nos acercan a Dios y que honran su voluntad. ¿O estamos simplemente buscando nuestro propio beneficio a corto plazo? La sabiduría que Jesús nos invita a practicar es una sabiduría que transforma nuestra manera de vivir y nos guía hacia una vida centrada en Dios. El propósito de la riqueza en el reino de Dios. En el reino de Dios, la riqueza tiene un propósito mucho más profundo que el simple disfrute personal. Las riquezas no son algo negativo en sí mismas, sino que son un medio para cumplir la misión de Dios en el mundo. La parábola del administrador astuto nos llama a reflexionar sobre cómo usamos lo que tenemos. El dinero, las posesiones y otros recursos deben ser utilizados de manera que reflejen el amor de Dios y busquen el bienestar de los demás. La riqueza, cuando se administra correctamente, puede ser una herramienta poderosa para la edificación del reino de Dios. Sin embargo, si nos aferramos a ella como si fuera el fin último de nuestra vida, estaremos alejándonos del propósito divino para nuestras vidas. La verdadera pregunta no es cuánto poseemos, sino cómo utilizamos lo que poseemos para avanzar en el reino de Dios. La responsabilidad personal en la administración de los recursos. Cada uno de nosotros es responsable de la manera en que maneja los recursos que Dios le ha confiado. La parábola muestra que el administrador fue confrontado por su mal manejo y no pudo culpar a otros por sus errores. De la misma manera, cada uno de nosotros debe rendir cuentas ante Dios por nuestras decisiones y la manera en que administramos nuestras vidas y recursos. Esta parábola nos desafía a ser conscientes
De que nuestra vida no es solo nuestra, sino que todo lo que tenemos es un préstamo de Dios. Así como el administrador tenía la responsabilidad de ser fiel con los bienes de su amo, también nosotros tenemos la responsabilidad de ser fieles con todo lo que Dios nos ha dado. Nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestras habilidades. La pregunta es, ¿somos fieles en lo que nos ha sido confiado? La conexión entre la riqueza material y la vida espiritual. El uso que damos a nuestras riquezas está estrechamente ligado a nuestra vida espiritual. Jesús enseña que no podemos separar nuestras decisiones materiales de nuestra relación con Dios. La manera en que manejamos el dinero y las posesiones es una extensión de nuestra vida espiritual, porque revela lo que realmente valoramos en nuestro corazón. Si consideramos que nuestras riquezas son solo para nuestro placer personal, estaremos dando prioridad a las cosas terrenales por encima de lo espiritual. Sin embargo, si las utilizamos para honrar a Dios y servir a los demás, entonces nuestras riquezas se convierten en un medio para expresar nuestra fe y obediencia. En este sentido, nuestra vida material y espiritual están entrelazadas. Y lo que hacemos con lo que tenemos refleja lo que hay en nuestro corazón. La sabiduría divina frente a la sabiduría humana. El administrador de la parábola actuó con astucia, pero lo hizo con una sabiduría mundana que se basa en la manipulación y el interés personal. Jesús, por otro lado, nos invita a vivir con sabiduría divina. Una sabiduría que no busca el beneficio propio, sino el bienestar de los demás y la gloria de Dios. La sabiduría divina nos lleva a tomar decisiones que reflejan los valores del reino de Dios. Generosidad, justicia, integridad y amor. Es una sabiduría que trasciende el intelecto humano y se fundamenta en el corazón de Dios. Mientras que la sabiduría humana busca la ventaja personal, la sabiduría divina busca el bien común, la paz y la reconciliación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sabios en el reino de Dios, tomando decisiones que construyan un futuro eterno basado en principios que no se ven, pero que dan fruto eterno. La parábola como lección de justicia y misericordia. Aunque la parábola del administrador infiel puede parecer una simple lección sobre el uso de las riquezas, también contiene una profunda lección de justicia y misericordia. El administrador decide perdonar parte de las deudas de los deudores de su amo, lo que podría ser interpretado como un acto de misericordia, aunque lo hizo con fines egoístas. Este acto de reducción de las deudas puede verse como una ilustración de la forma en que Dios extiende su misericordia a aquellos que no pueden pagar su deuda de pecado. Dios, en su infinita misericordia, perdona nuestras transgresiones a través de Jesucristo. No porque lo hayamos ganado o merecido, sino porque Él es justo y lleno de compasión. Al igual que el administrador, podemos actuar con misericordia hacia los demás, no solo por interés propio, sino como un reflejo del perdón divino que hemos recibido. La importancia de la generosidad con los necesitados. La parábola también nos llama a ser generosos con los necesitados. Si bien el administrador actuó
de manera egoísta al perdonar las deudas para asegurar su propio futuro. La lección para los discípulos es clara. La generosidad es un valor del reino de Dios. Jesús no está enseñando que debemos actuar con astucia para beneficiarnos, sino que debemos usar lo que tenemos para bendecir a los demás, especialmente a los más necesitados. La generosidad cristiana va más allá de la simple ayuda ocasional. Es un estilo de vida que refleja el amor incondicional de Dios. Al ser generosos con nuestros recursos, no solo estamos ayudando a los demás, sino que estamos mostrando al mundo lo que significa vivir según los principios del reino de Dios. El llamado a la sinceridad y la transparencia. La figura del administrador infiel también nos invita a reflexionar sobre la sinceridad y la transparencia en nuestras relaciones y decisiones. El administrador fue infiel en su gestión de los recursos de su amo, y a lo largo de su plan ocultó sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Jesús nos llama a una vida de honestidad y transparencia. No podemos vivir una doble vida, sirviendo tanto a Dios como a las riquezas. La sinceridad es esencial en la vida cristiana, y debemos ser sinceros en nuestras intenciones y acciones. Ser transparentes ante Dios y ante los demás nos permite vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones reflejan lo que realmente valoramos en nuestros corazones. El uso del dinero como testimonio de la fe. Finalmente, el uso de nuestras riquezas es un testimonio poderoso de nuestra fe. La parábola del administrador astuto nos invita a considerar cómo nuestras decisiones financieras y materiales pueden ser un reflejo de nuestra relación con Dios. ¿Estamos usando nuestro dinero para glorificar a Dios y edificar su reino? ¿O estamos viviendo de manera egoísta, centrados únicamente en nuestro propio bienestar? El dinero es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para hacer el bien, pero también puede ser un obstáculo si lo colocamos en el centro de nuestra vida. Jesús nos llama a usar nuestras riquezas para avanzar en su reino, para ayudar a los necesitados y para vivir con un corazón generoso que refleja su amor. El testimonio de la verdadera libertad. Al final de la parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente libre. La verdadera libertad no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales ni en el dominio sobre los demás. La verdadera libertad radica en ser libres para servir a Dios y a los demás sin estar atados a las riquezas o al poder. Cuando dejamos de servir al dinero y empezamos a servir a Dios, experimentamos una libertad que va más allá de lo material. Es una libertad que nos permite vivir con generosidad, con un corazón sincero, y con la paz de saber que nuestras vidas están alineadas con los propósitos divinos. La importancia de la fidelidad en lo cotidiano. La fidelidad en lo cotidiano es una de las lecciones más claras que podemos extraer de esta parábola. El administrador infiel no fue fiel en las pequeñas responsabilidades que se le confiaron, y, como resultado, perdió lo que tenía. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos lo que nos ha sido dado, incluso en los aspectos más pequeños de nuestra vida.
Jesús nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas, ya que es allí donde se muestra nuestra verdadera lealtad a Dios. A menudo pensamos que la fidelidad solo se demuestra en grandes decisiones o momentos importantes. Pero lo cierto es que nuestra vida cristiana se construye en las decisiones diarias, en las acciones que tomamos a lo largo de nuestra jornada. Ser fieles en lo cotidiano es ser fieles en lo grande. La fidelidad a Dios y no a las riquezas. Una de las enseñanzas clave de esta parábola es que no podemos servir a dos amos. Jesús deja claro que la lealtad no puede ser dividida entre Dios y el dinero, ya que ambas cosas compiten por el primer lugar en nuestras vidas. La fidelidad a Dios implica ponerlo por encima de todo lo demás, incluyendo nuestras riquezas y posesiones. En la sociedad actual, el dinero puede convertirse en un ídolo que nos atrae y nos controla. Pero Jesús nos llama a no poner nuestra confianza en las riquezas, sino en el Creador, quien es la fuente de todo lo que tenemos. El dinero no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero puede desviarnos de lo que realmente importa. La fidelidad a Dios significa usar lo que tenemos para su gloria, y no como un medio para asegurar nuestra propia comodidad y bienestar. El desafío de vivir en un mundo materialista. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a acumular más posesiones, más poder, más estatus. Este entorno materialista puede llevarnos a perder de vista lo que realmente es importante. La parábola nos reta a vivir de manera contracultural, en lugar de ser absorbidos por la competencia por las riquezas y el consumo. Estamos llamados a vivir con un enfoque diferente, uno que pone a Dios y a los demás por encima de nuestras ambiciones personales. Vivir en un mundo materialista no significa que debamos renunciar a todo lo que tenemos, pero sí nos desafía a no permitir que lo material controle nuestra vida. El cristiano debe aprender a vivir de manera sabia y moderada, sabiendo que su valor no depende de lo que posee, sino de su identidad en Cristo. La relación entre la generosidad y la recompensa eterna. Jesús nos enseña que las riquezas materiales deben ser vistas a través de la lente de la eternidad. El buen uso de los recursos terrenales tiene una recompensa eterna. Esto no significa que Dios nos dará riquezas materiales a cambio de nuestra generosidad, sino que nuestra generosidad nos abre a recibir el reino de Dios. Vivir generosamente nos permite participar de la vida abundante que Jesús promete a aquellos que siguen su ejemplo. La parábola nos recuerda que nuestras acciones en este mundo tienen un impacto en el mundo venidero. Las riquezas materiales pueden ser efímeras, pero el amor y la generosidad que ofrecemos tienen un valor eterno. Cuando usamos nuestras posesiones para bendecir a los demás y extender el reino de Dios, estamos invirtiendo en algo que nunca se perderá. La conexión entre el servicio y el verdadero éxito. El administrador infiel buscó el éxito personal, pero lo hizo de manera egoísta y manipuladora. Jesús, en cambio, nos llama a redefinir el concepto de éxito. El verdadero éxito en el reino de Dios no se mide por lo que acumulamos, sino por el servicio que prestamos a los demás.
La vida cristiana es una vida de servicio. Y la medida de nuestro éxito espiritual está en cómo amamos y servimos a los demás. El servicio a Dios y al prójimo es el camino hacia el éxito verdadero. Y este éxito tiene recompensas que van mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Al servir con humildad y generosidad, seguimos el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La importancia de la sabiduría práctica en la vida cristiana. La sabiduría es una virtud esencial en la vida cristiana. Y la parábola del administrador nos muestra cómo debemos aplicar la sabiduría práctica a nuestra vida diaria. El administrador usó su astucia para su propio beneficio. Pero Jesús nos llama a usar nuestra sabiduría, no para explotarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino para servir a Dios y cumplir con su voluntad. La sabiduría cristiana implica saber discernir lo que es verdaderamente importante, tomar decisiones que honren a Dios y actuar de manera ética y justa en todas las circunstancias. No se trata solo de conocimiento teórico, sino de aplicar lo que sabemos de Dios en nuestras decisiones cotidianas, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en la manera en que manejamos nuestros recursos. La generosidad como testimonio de nuestra fe. El acto de ser generosos no solo beneficia a los demás, sino que también actúa como un poderoso testimonio de nuestra fe en Cristo. La generosidad cristiana refleja el corazón de Dios, quien es generoso y nos ha dado todo lo que tenemos. Al vivir generosamente, mostramos al mundo lo que significa seguir a un Dios que da abundantemente. La generosidad no solo involucra el dinero, sino también nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestra disposición para ayudar a quienes nos rodean. Ser generosos nos permite demostrar que nuestra fe está viva y activa, no solo en palabras, sino en acciones concretas que impactan a otros. La generosidad cristiana también es una forma de rendir testimonio de la esperanza que tenemos en un reino eterno, que no depende de las riquezas temporales, sino de la gracia y el amor de Dios. La llamada a vivir con integridad en todas las áreas. La integridad es fundamental para el cristiano. La parábola del administrador infiel resalta el contraste entre el comportamiento egoísta y deshonesto del administrador y el comportamiento justo y fiel que se espera de los discípulos de Cristo. Vivir con integridad significa ser coherentes con lo que creemos. Y esto debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo. En nuestras relaciones. En la forma en que manejamos nuestras finanzas. E incluso en nuestras decisiones personales. La integridad cristiana va más allá de la apariencia externa. Es una disposición interna de vivir de acuerdo con los principios de Dios en todo lo que hacemos. Jesús nos llama a vivir con un corazón limpio, libre de hipocresía y egoísmo, y a actuar con honestidad y justicia en todas nuestras interacciones. El peligro de la avaricia y la obsesión por el dinero. A lo largo de la parábola, también podemos ver el peligro de la avaricia y la obsesión por el dinero. El administrador infiel actuó de manera astuta y egoísta, buscando asegurar su futuro material sin importar el costo a largo plazo. De manera similar,
La sociedad moderna está plagada de la obsesión por acumular riquezas y por conseguir el máximo beneficio material. Sin embargo, Jesús nos enseña que el amor al dinero puede desviar nuestro corazón de lo que realmente importa. La avaricia es un peligro constante que puede empañar nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos llama a ser vigilantes y a no permitir que el deseo de riquezas nos controle, sino a vivir con un enfoque en lo eterno, recordando que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida cristiana como una inversión eterna. La vida cristiana no debe ser vista solo como una preparación para el futuro, sino como una inversión eterna. La parábola nos enseña que las decisiones que tomamos ahora, especialmente en relación con nuestras riquezas y recursos, tienen repercusiones eternas. Vivir para lo eterno significa que cada acción, cada decisión, cada momento que invertimos en el servicio a Dios y a los demás tiene un valor que trasciende el tiempo. El dinero y las riquezas materiales pueden ser efímeros, pero lo que invertimos en el reino de Dios permanece para siempre. Vivir con una perspectiva eterna nos permite vivir con propósito y dirección, sabiendo que nuestras vidas están alineadas con el plan eterno de Dios. Para concluir esta reflexión sobre la parábola del administrador infiel, debemos recordar que, más allá de una simple historia sobre el manejo de las riquezas, Jesús nos ofrece una enseñanza profunda sobre la fidelidad, la sabiduría y las prioridades del reino de Dios. Nos llama a vivir de manera coherente con lo que profesamos como creyentes, buscando siempre la gloria de Dios en todas nuestras decisiones, tanto en lo material como en lo espiritual. La parábola nos desafía a ser fieles en las pequeñas cosas, a vivir con generosidad, a reconocer que nuestras riquezas no son para nuestro beneficio exclusivo, sino para el bien de los demás y para la edificación de su reino. Nos invita a reflexionar sobre el uso de nuestros recursos, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para servir a Dios y a nuestros prójimos. En este contexto, la verdadera sabiduría no es la astucia humana que busca el beneficio propio, sino la sabiduría divina que nos enseña a vivir con un corazón generoso, honesto y humilde. Finalmente, al meditar sobre esta parábola, somos llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos sirviendo a Dios y a los demás con los recursos que Él nos ha confiado? ¿Estamos buscando en las riquezas un propósito eterno? ¿O simplemente nos aferramos a ellas por el deseo de seguridad material? Solo cuando pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas, sirviendo con integridad, fidelidad y generosidad, experimentaremos la paz y la satisfacción que provienen de vivir de acuerdo con los principios de su reino. Que esta reflexión nos impulse a ser mejores administradores de lo que se nos ha dado, sabiendo que, al final, lo único que tiene valor eterno es lo que hemos hecho por amor a Dios y a los demás. Que vivamos con una visión de eternidad, invirtiendo nuestras vidas, talentos y recursos en aquello que nunca perecerá: el amor de Dios.